Siempre supe que mi padre, Arturo del Valle, no me dejaría nada en su testamento, excepto un último recordatorio de que fui un error. Pero no esperaba que fuera solo un sobrepolvoriento que mis hermanastros, Marcos y Diego, harían pedazos con regocijo y sus sonrisas de suficiencia. Así sucedió hace apenas una semana. Estaba sentado en el sombrío y ricamente amueblado comedor, mientras una conocida escena se desarrollaba en la mesa. El aire estaba cargado con el olor a madera vieja, humo de cigarro y desprecio no expresado. Mis hermanastros, Marcos y Diego, hacían un escándalo, sus voces más agudas de lo habitual, como si mi padre, Arturo, hubiera muerto solo para darles una razón para montar su propio circo. Papá había fallecido hace 5 días, justo en su escritorio, con una pluma todavía en la mano, firmando papeles hasta el final. Supongo que era apropiado para un hombre que vivía de transacciones, donde cada emoción se medía en ganancias y pérdidas. Mi padre era un titán del sector inmobiliario, un hombre que construyó su imperio de la nada, como le gustaba proclamar a la revista El Economista. Pero para mí, él siempre fue solo una sombra severa, un constante recordatorio de mi estatus de hijo ilegítimo. Yo, Héctor, era el resultado de un breve romance con su secretaria, Sara Jiménez. Ella murió cuando yo tenía 3 años, y desde entonces he vivido a la sombra de los del Valle, sin pertenecer ni a ellos ni al mundo del que provengo. En la mansión del Valle, un gigante de piedra con 32 habitaciones, mi dormitorio era simplemente llamado Habitación de Invitados 3, mientras que Marcos y Diego tenían sus nombres grabados en sus puertas. El día de la lectura del testamento, el abogado de mi padre, el señor Hernández, se sentó frente a nosotros, sus manos arrugadas organizando meticulosamente los documentos. Marcos, el mayor, ya llevaba puesto el Patek Philippe de papá, que probablemente había reclamado de su cuerpo aún tibio. Diego, el del medio, estaba enviando mensajes de texto nerviosamente en su teléfono, discutiendo con su esposa, Elena, a cuál de las muchas propiedades se mudarían primero. ¿Y yo? Yo simplemente me senté allí, observando su repugnante demostración de codicia, sin esperar nada. Nunca había recibido nada de los del Valle, excepto desdén y constantes recordatorios de mi lugar. Las propiedades de Madrid, incluyendo los 3 áticos en la Gran Vía y los 2 edificios comerciales en Malasaña, valorados en 8 millones de euros, se los dejo a mi hijo Marcos, leyó el señor Hernández con una voz monótona que parecía amplificar el silencio en el estudio con paneles de madera. Marcos sonrió con suficiencia, sirviéndose otro vaso del whisky de 100 años de papá. La finca en las afueras de Marbella, la colección completa de yates, incluido el Sueño Celestial, y todos los vehículos en el almacén de la Costa Brava, valorados en 7 millones de euros. Se los dejo a mi hijo Diego. Diego se rió a carcajadas, sus ojos brillando de anticipación. Y así dividieron el imperio como niños clasificando dulces de Halloween. Cada vez que se nombraba un nuevo activo, carteras de acciones, cuentas suizas, colecciones de arte, incluso el jet corporativo, me lanzaban miradas burlonas, cortas y apenas disimuladas. Estaban esperando. Esperando a que mi nombre fuera mencionado y adivinando cuán insignificante sería mi parte. Finalmente, el señor Hernández dijo, Héctor. Mis hermanos se inclinaron hacia adelante como buitres que olfatean una presa. El abogado sacó un único sobre marrón de su maletín. Era viejo, ligeramente doblado en las esquinas. Mi nombre estaba escrito en él con una letra temblorosa, debió haber sido la de mi padre justo antes de morir. Dejo este sobre, para que sea abierto en privado, conteniendo lo que necesita saber. El silencio duró quizás 3 segundos antes de que Marcos explotara en carcajadas, tan fuerte que derramó su whisky. Un sobre, jadeó, ahogándose en su propia diversión. 28 años tratando de jugar a la familia, ¿y papá te dejó una carta? Diego estaba más sereno, pero sus ojos brillaban con cruel satisfacción. ¿Quizás es una tarjeta de agradecimiento?, sugirió. O las direcciones a la oficina de empleo más cercana, agregó Marcos, ya sacando su teléfono para enviarle un mensaje de texto a alguien con la hilarante noticia. El bastardo recibió papel mientras nosotros recibimos el reino. El señor Hernández me entregó el sobre con algo que podría haber sido simpatía en sus ojos. No pesaba nada. 28 años tratando de ganarme un lugar en esta familia. Y todo se redujo a algo que pesaba menos que una factura de tarjeta de crédito. Señores, continuó el señor Hernández, ignorando sus risas,
Su padre insistió en que leyera esta declaración final. Se ajustó las gafas y leyó: la sangre puede determinar el derecho de nacimiento, pero el carácter determina el valor. Confío en que cada uno de ustedes recibirá exactamente lo que merece. Mis hermanos estaban demasiado ebrios de victoria para captar la extraña redacción. Ya estaban discutiendo sobre quién se quedaría con la oficina de papá en la sede corporativa. Deslicé el sobre en el bolsillo de mi chaqueta, me levanté sin decir una palabra y caminé hacia la puerta. Oye, Héctor, me llamó Marcos, si necesitas un trabajo, podría tener una vacante en mantenimiento de edificios. Tendrías que abrirte camino desde el sótano, pero bueno, ya estás acostumbrado a estar por debajo de nosotros, ¿verdad? Seguí caminando, sus risas siguiéndome a través del vestíbulo de mármol, pasando por los retratos de hombres del valle que nunca me habían reconocido, y saliendo a la tarde de octubre donde mi viejo Seat de 10 años estaba estacionado entre sus Lamborghini y Ferrari como la clave de un chiste que nadie necesitaba contar. Me senté en mi coche, con el motor apagado, mirando el sobre con mi nombre escrito con una mano moribunda. Me pregunté qué último insulto mi padre había guardado para el final. No sabía entonces que dentro de ese sobre había un número de cuenta bancaria y 11 palabras que revelarían 25 años de mentiras. Todo lo que sabía era que estaba harto de rogar por las sobras de su mesa. Nunca pertenecía a la familia del Valle, y todos se aseguraron de que lo supiera. Desde el momento en que pude entender las palabras, entendí que yo era diferente, inferior, tolerado, pero nunca verdaderamente aceptado. Mi primer recuerdo es de Marcos, que tenía 10 años en ese momento, explicándoles a sus amigos de su elitista escuela de negocios por qué vivía yo en su casa. Ese es Héctor, dijo, señalándome mientras jugaba solo en un rincón, el error de papá con su secretaria. Lo mantenemos cerca porque papá se siente culpable. Nunca encajé en su mundo. Cada paso, cada logro que conseguía, siempre era recibido con indiferencia no disimulada, sino con humillación activa. Un mes antes de la muerte de mi padre, una vez más intenté demostrar mi valía presentándole un plan de negocios que había desarrollado durante meses de arduo trabajo. Él ni siquiera lo miró, solo asintió y me despidió con un gesto. Siempre fui invisible. Me senté en mi Seat de 10 años, con el motor apagado, mirando la mansión del Valle a través de la ventana. La fiesta estaba en pleno apogeo, la luz dorada se derramaba por las ventanas. Las siluetas de mis hermanos y sus amigos brindando por su buena fortuna. Sus risas, el mismo sonido que me había perseguido desde la casa, se sentían como un peso físico que me oprimía. Era la misma risa que había escuchado toda mi vida, un coro de burla y desprecio que había sido la banda sonora de mi existencia en esa familia. Podía casi escuchar la voz de Marcos de nuevo, su cruel sugerencia sobre un trabajo en mantenimiento de edificios, la complacencia en su tono al decirme que estaba acostumbrado a estar por debajo de ellos. Y tenía razón. Había pasado mi vida por debajo de ellos, un fantasma silencioso en su opulento mundo, siempre en los márgenes, nunca realmente parte de él. Pensé en todas las pequeñas maneras en que se habían asegurado de que supiera mi lugar. Las invitaciones a eventos familiares que en realidad eran solo una oportunidad para que me exhibieran como el proyecto especial de su padre. La forma en que Arturo le preguntaba a Marcos y Diego sobre su día en la universidad o sus pasantías en la empresa, mientras que a mí solo me saludaba con un asentimiento y me preguntaba si necesitaba algo para la escuela, sin involucrarse nunca en mi vida más allá de esa vacía formalidad. Recordé la gala benéfica del año pasado, donde me paré a unos metros de distancia, sosteniendo sus abrigos mientras Arturo los presentaba a un socio de negocios como mis dos hijos, una frase que, en su exclusión, se sintió más brutal que cualquier insulto directo. Por un momento, consideré irme en coche y no volver a mirar atrás. Tirar el sobre por la ventana y dejar que el viento se lo llevara donde fuera. Preservar cualquier pequeña pizca de dignidad que me quedara negándome a participar en la humillación final de Arturo. Mi vida ya estaba construida separada de ellos. Tenía mi propia consultora, clientes que se habrían reído de Marcos y Diego, y un apartamento en Lavapiés que pagaba yo mismo. Siempre había sido bueno para hacerme útil, para sobrevivir. Cuando Marcos necesitaba que le escribieran sus ensayos universitarios, lo hacía. Cuando Diego necesitaba que alguien se responsabilizara por chocar su coche, lo hacía. Me había convencido a mí mismo de que si tan solo trabajaba lo suficientemente duro, sacrificaba lo suficiente, quizás un día mi padre me miraría de la misma manera que los miraba a ellos.
Pero nunca lo hizo. Solo veía una herramienta útil y obediente, no un hijo. Sin embargo, la curiosidad es un motivador más poderoso que el orgullo. Volteé el sobre en mis manos, sintiendo la calidad del papel. Era papel viejo y pesado, del tipo que ya nadie usaba. Se sentía casi ajeno en mis manos, un vínculo tangible con un mundo que siempre me había tratado como una abstracción. Respiré hondo y con cuidado rompí el sello. Dentro había una sola hoja de papel, doblada una vez. La caligrafía en el interior era diferente del garabato tembloroso en el exterior. Esta letra era pulcra, precisa y parecía de hace décadas, como si hubiera sido escrita cuando las manos de Arturo todavía eran fuertes. Lo desdoblé. El mensaje era breve. Héctor, esto es para el niño que nunca se suponía que existiera. Debajo de eso, había un número de cuenta bancaria, 45-47829-1263, seguido de un nombre de banco, Banco Libertad de Zúrich. Y luego, justo debajo de eso, una sola línea, tu madre sabía por qué. Eso era todo. Ninguna explicación, ninguna sabiduría paterna, ninguna disculpa. Solo un número de cuenta bancaria suiza y una críptica referencia a mi madre muerta. Releí las palabras 5 veces, mi mente corriendo a través de las posibilidades. ¿Era una broma? ¿Un último y elaborado insulto? Quizás una cuenta vacía, una cruel punchline desde más allá de la tumba. La mención de mi madre, Sara, fue lo que realmente me inquietó. Ella era un fantasma en mi vida, una ausencia que solo había conocido a través de las historias que me contaban, historias de un simple accidente automovilístico, una trágica falla en los frenos. ¿Tu madre sabía por qué? ¿Qué podría haber sabido ella? Mi curiosidad mórbida se apoderó de mí. No podía simplemente dejarlo pasar. Tenía que saber. Tenía que ver cuál sería el acto final de crueldad de Arturo. Encendí el motor y conduje de regreso a mi apartamento en Lavapiés, con el sobre quemándome en el bolsillo. Mi portátil todavía estaba abierto en la mesa de la cocina, donde había estado trabajando en una presentación para un cliente antes de irme a la lectura del testamento. Navegué al sitio web del Banco Libertad de Zúrich. Su discreto y minimalista logotipo prometía el tipo de privacidad que escondía vastas fortunas durante siglos. El proceso de inicio de sesión fue más simple de lo que esperaba. Número de cuenta, número de identificación, y luego una pregunta de seguridad. Apellido de soltera de la madre. Lo escribí, Jiménez. Se sintió extrañamente surrealista, usando el nombre de la mujer que era solo una historia para mí para iniciar sesión en una cuenta bancaria desconocida. Estaba a punto de hacer clic en entrar para verificar el saldo, para saber cuál sería el insulto final de Arturo, cuando dudé. Esa línea de la nota, tu madre sabía por qué resonó en mi cabeza, y un repentino y frío temor se instaló en mi estómago. ¿Qué pasaría si esto no se tratara solo de mí? ¿Qué pasaría si se tratara de algo completamente diferente? ¿Qué sabía mi madre? Me quedé mirando la pantalla, el cursor parpadeando, mi dedo flotando sobre el ratón. Había pasado toda mi vida tratando de ganarme su respeto, de demostrar mi valía. Pero en ese momento, me di cuenta de que nunca había intentado entender su historia. Me senté allí por lo que pareció una eternidad, mi dedo flotando sobre el ratón. El cursor parpadeante en la pantalla era una burla, un guardián de una verdad que no estaba seguro de querer saber. Toda mi vida, me habían contado una historia, un simple accidente de coche, una trágica falla en los frenos. Era la única explicación que había tenido para la ausencia de mi madre, la narrativa que había definido mi vida como el error con la secretaria. Pero las palabras de mi padre, tu madre sabía por qué, y el descubrimiento de la cuenta bancaria suiza habían destrozado esa simple historia. Minimicé el sitio web del banco, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Si iba a averiguar qué estaba pasando, no podía simplemente hacer clic en un botón a ciegas. Necesitaba entender qué sabía mi madre. Busqué en Internet, mis manos temblaban mientras navegaba por la base de datos de accidentes del Estado de Madrid. Me tomó algún tiempo, pero finalmente lo encontré, 15 de octubre de 2000, Sara Jiménez. Accidente de un solo vehículo, autopista de la costa. El informe básico era exactamente como siempre me lo habían contado. Falla en los frenos, muerte en el impacto. Pero luego lo vi, un pequeño enlace a un archivo de investigación detallado, algo que nunca había sabido que existía.
Hice clic y se abrió un archivo PDF. Se me cortó la respiración al leer las notas del oficial investigador. La línea de freno parece haber sido cortada deliberadamente. Marcas de herramientas consistentes con daño intencionado. Recomendación de investigación por homicidio. Mi madre no había muerto en un accidente. Había sido asesinada. El documento también indicaba que la investigación fue terminada a petición de la familia. La autorización adjunta estaba firmada por Arturo del Valle. Mi padre. La rabia que me invadió fue una cosa física, una ola caliente y consumidora que me hizo querer destrozar mi portátil en 1000 pedazos. Mi padre había detenido la investigación sobre el asesinato de mi madre. ¿Por qué? Él lo había sabido. Todos estos años, lo había sabido, y me había mirado a los ojos y me había dejado creer una mentira. Me había dejado creer que la muerte de mi madre era un evento simple y trágico, no un acto violento que él había decidido encubrir. Era una nueva y más profunda traición, una que hacía que todos los agravios anteriores, los constantes desaires, las humillaciones públicas, la habitación de invitados, se sintieran casi insignificantes. No solo me había descuidado, me había mentido sobre la parte más fundamental de mi pasado. Tenía que hablar con alguien. La única persona en la que podía pensar era el señor Hernández, el abogado de mi padre. Encontré su número en mis contactos y lo llamé, mis dedos torpes en el teléfono. Respondió al primer timbrazo, como si hubiera estado esperando mi llamada. Su voz era cautelosa, mesurada. «Héctor. Supongo que lo has abierto». «¿Qué diablos es esto, señor Hernández?» «¿Qué sabía mi padre sobre la muerte de mi madre?», le exigí, mi voz cruda de emoción. Hubo una larga pausa al otro lado. Podía escucharlo respirar, eligiendo sus palabras con cuidado. «Solo puedo decirle lo que Arturo me autorizó a decir», Héctor dijo, con voz tranquila. «Revise la cuenta primero. Entonces entenderá por qué murió su madre». «Dígamelo ahora», grité en el teléfono, pero la línea ya estaba muerta. Había colgado. Me quedé allí, mirando el informe del accidente en una pestaña, el sitio web del banco en la otra. Mi madre había sido asesinada, mi padre lo había encubierto, y de alguna manera, una cuenta bancaria suiza se suponía que lo explicaría todo. No tenía sentido, pero era la única pista que tenía. Tomé un respiro tembloroso, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. El cursor seguía parpadeando. La información que acababa de leer había creado una nueva y aterradora realidad. Ya no se trataba de una herencia. Se trataba de un secreto. Se trataba de justicia. El sobre no era un insulto final, sino un rastro de migas de pan que mi padre había dejado para que yo lo siguiera. Estaba a punto de aprender una verdad que había estado esperando durante 25 años. Una verdad que mi padre había protegido y un secreto que le había costado la vida a mi madre. No estaba simplemente revisando un saldo bancario, estaba a punto de confrontar el oscuro corazón de la familia del Valle. Puse mi mano en el ratón y hice clic. La página se cargó lentamente, cada segundo estirándose como una hora. Cuando el saldo finalmente apareció, tuve que parpadear varias veces para asegurarme de que estaba viendo los números correctamente. Esto no era posible. Tenía que ser un error. Refresqué la página 1, 2, 3 veces, pero el número seguía siendo el mismo. No era una broma, ni una pequeña cantidad de dinero. Era una fortuna que hacía que la herencia de mis hermanos pareciera la asignación de un niño. Mi mente se quedó en blanco. El teléfono sonó, un número internacional desconocido. Miré la pantalla, el número imposible que me devolvía la mirada, y descolgué el teléfono. Acababa de entrar en un nuevo mundo, un mundo donde los del Valle no eran los titanes que yo creía que eran, y yo no era el error que siempre habían afirmado. Miré el número imposible en la pantalla, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. 127 millones de euros. No podía ser real. Refresqué la página de nuevo, luego una tercera vez, pero el número se mantuvo. El teléfono sonó, un número internacional desconocido. Miré la pantalla y descolgué. ¿Señor Héctor? La voz era anciana, con un formal acento alemán. Mi nombre es Enrique Domínguez. He estado esperando durante 25 años a que usted acceda a esta cuenta.
Creo que es hora de que sepa la verdad sobre su madre, su padre y los 18 millones que sus hermanos acaban de heredar. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Esto no puede ser real, logré decir, agarrando el teléfono. Debe haber algún error. No hay error, respondió Domínguez, su acento dándole a cada palabra un peso cuidadoso. Esta cuenta ha estado creciendo durante 29 años, esperando este momento. Pero el dinero, señor Héctor, es solo el comienzo de lo que necesita entender. Hice clic en el historial de la cuenta, mi mente tambaleándose. Los depósitos comenzaron en 1997, 3 años antes de que yo naciera. Transferencias regulares de algo llamado Proyecto Ícaro, números de serie del gobierno, códigos de enrutamiento federales. El último depósito se realizó el 17 de octubre de 2000, el día en que mi madre murió. Su madre, señor Héctor, no era quien usted creía que era, continuó Domínguez, su voz tranquila y firme. Sara Jiménez no era simplemente una secretaria. Era la agente especial senior Sara Jiménez, de la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional. Estaba infiltrada en Industrias del Valle como parte de una investigación de 3 años sobre la operación de lavado de dinero de su padre. La habitación comenzó a dar vueltas. Tuve que bajar la cabeza entre mis rodillas para no desmayarme. Eso es imposible, balbuceé. Ella era solo su secretaria. Tuvieron un romance. El romance fue real, dijo Domínguez con suavidad. Ese fue el problema. La agente Jiménez se enamoró de su objetivo. Usted nunca se suponía que sucediera. Cuando se quedó embarazada, intentó retirarse de la operación. Quería confesarle la verdad a Arturo, encontrar una salida que los protegiera a ambos. Pero Arturo se enteró primero. Mi mente corrió, las piezas encajando con una precisión nauseabunda. Él descubrió su verdadera identidad, dije, mi voz apenas un susurro. Y se enteró cuando yo tenía 2 años. Pero para entonces, algo inesperado había sucedido. Arturo también se había enamorado de ella. Y a pesar de todo, te amaba a ti. El niño que nunca se suponía que existiera se había convertido en la única cosa genuina en su mundo de transacciones calculadas. Pensé en todos esos años de fría distancia, la negativa a llamarme su hijo, los constantes recordatorios de que no pertenecía. Si me amaba, tenía una forma curiosa de demostrarlo, dije, una risa amarga escapando de mis labios. Lo mantuvo a distancia para protegerlo, señor Héctor, explicó Domínguez. Sus hermanos, Marcos y Diego, ya estaban siendo preparados para hacerse cargo de la empresa criminal. Eran lo suficientemente mayores como para ser peligrosos si sabían la verdad. Si descubrían que usted era el hijo de un agente de policía, que su existencia amenazaba todo lo que estaban a punto de heredar, ¿qué cree que habría pasado? El asesinato de mi madre de repente tuvo sentido. Ellos la mataron, susurré. No personalmente, pero sí. Cuando Marcos se enteró de la verdadera identidad de su madre, se lo dijo a Diego. Juntos, contrataron a alguien para cortar sus líneas de freno. Eran niños, pero eran niños del Valle, criados para ver amenazas y eliminarlas. Arturo descubrió lo que habían hecho cuando ya era demasiado tarde. Tuvo que tomar una decisión, entregar a sus hijos por asesinato, o proteger a la única persona inocente en toda la ecuación. ¿A usted? Domínguez explicó que mi padre había hecho un trato con las autoridades. Mi madre había compilado 3 años de evidencia antes de su muerte, todo lo necesario para destruir el imperio del Valle. Arturo continuaría dirigiendo la operación, proporcionando información a la policía para ayudarlos a atrapar a peces más grandes. A cambio, dejarían que el imperio se mantuviera hasta su muerte, asegurándose de que yo creciera protegido, si no amado. El dinero, continuó Domínguez, era la póliza de seguro de su madre. Ella ya había comenzado a convertir la evidencia en activos, preparándose para huir con usted. Cuando ella murió, Arturo continuó el trabajo, agregando a la cuenta cada año. Cada crimen que sus hermanos cometían, cada euro que robaban, él lo igualaba en su cuenta. El dinero sucio que heredan hoy está construido sobre la misma base que su fortuna. La diferencia es que la suya está limpia. Hay más, dijo Domínguez. Revise sus mensajes seguros en la cuenta. Hice clic en la pestaña. Cientos de archivos aparecieron, registros financieros, fotografías,
conversaciones grabadas. Evidencia de cada crimen cometido por Industrias del Valle durante 3 décadas. Pero los archivos más recientes eran diferentes. Estaban fechados en los últimos 5 años, todos centrados en Marcos y Diego. Sus hermanos no solo estaban heredando riqueza hoy, señor Héctor. Estaban heredando la empresa criminal, y la han estado expandiendo con entusiasmo. Su padre lo documentó todo. Quería darle la opción que él nunca tuvo. Puede irse con su fortuna, o puede hacer justicia. Me quedé mirando los archivos, finalmente entendiendo lo que significaban las últimas palabras de Arturo. El carácter determina el valor. No se había estado burlando de mí. Había estado emitiendo un juicio sobre todos nosotros. Me senté con ese poder durante 3 días. 127 millones de euros y suficiente evidencia para destruir todo lo que mis hermanos acababan de celebrar al heredar. La parte racional de mí me decía que tomara el dinero y desapareciera, que construyera una nueva vida lejos del legado de sangre y mentiras de los del Valle. Pero seguía pensando en mi madre, muriendo sola en esa carretera, y en el chico de 13 años que ordenó su muerte, ahora bebiendo champán en un ático de Madrid. Al tercer día, tomé mi decisión. Transferí 10 millones de euros a una nueva cuenta, lo suficiente para construir la vida que quería, pero no tanto como para perderme en una riqueza que no había ganado. El resto se quedaría donde estaba, creciendo, un monumento al sacrificio de mi madre que no necesitaba reclamar. Luego creé 2 paquetes. El primero fue a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía Nacional, conteniendo cada archivo de la cuenta, cada documento que mi padre había reunido, cada crimen que mis hermanos habían cometido. El segundo paquete fue para el señor Hernández con una simple instrucción: entregárselo a mis hermanos exactamente a las 3 de la tarde del martes, la misma hora en que se habían reído de mí sobre. Reservé un vuelo de ida a Zúrich para el lunes por la noche. Las detenciones ocurrieron el martes por la tarde. Lo vi desde mi habitación de hotel en Suiza mientras Telecinco Noticias daba la primicia. Agentes federales invadieron la sede de Industrias del Valle. Marcos fue sacado esposado, su rostro una máscara de confusión y rabia. Diego, intentando correr, fue derribado en el estacionamiento. Las noticias lo llamaron la mayor operación contra el crimen financiero en la historia de Madrid. 3 décadas de lavado de dinero, extorsión y asesinato se desmoronaron en una sola tarde. Mi paquete para ellos contenía una sola hoja de papel, la misma papelería envejecida que Arturo había usado para mi sobre. El mensaje era breve: el carácter determina el valor. Disfruten de lo que merecen. El niño que nunca se suponía que existiera. En cuestión de horas, todos los activos fueron congelados. Las propiedades, los yates, los coches, todos incautados por las autoridades federales. La esposa de Marcos fue atrapada tratando de huir a Milán con maletas llenas de joyas. La esposa de Diego fue arrestada en el club náutico, todavía intentando registrar barcos que ya no le pertenecían. El imperio construido con dinero sucio colapsó por completo, llevando consigo a todos los que lo tocaron, excepto a una persona: yo. Cambié mi nombre después de eso, convirtiéndome en alguien nuevo en un país que entendía la reinvención. Los 10 millones que había tomado fueron más que suficientes para construir algo real. Fundé una asociación para niños que habían perdido a sus padres por la violencia, niños que sabían lo que significaba ser daño colateral en la guerra de otra persona. Hemos ayudado a cientos de familias hasta ahora, dándoles lo que yo nunca tuve: alguien que vio su dolor y dijo que importaba. Enrique Domínguez todavía gestiona la cuenta principal. Ha crecido a más de 200 millones ahora, una fortuna que se duplica cada década. Llama una vez al año en el aniversario de la muerte de mi madre, siempre con la misma pregunta: ¿reclamará la cuenta este año, señor Héctor? Y yo siempre doy la misma respuesta. Eso es lo que finalmente entendí, sentado en esa habitación de hotel suizo, viendo la vida de mis hermanos desmoronarse en la televisión internacional. Arturo les había dado exactamente lo que siempre habían querido: el imperio del Valle, cada euro envenenado de él. Y a mí me había dado lo que nunca supe que necesitaba: la libertad de todo ello. Mi madre murió tratando de salvarme de esa vida. Arturo vivió manteniéndome a distancia para protegerme de ella. Cada hombro frío, cada negación pública, cada recordatorio de que no pertenecía, no era rechazo, era preservación.
Me hizo lo suficientemente fuerte para sobrevivir sin su amor porque sabía que un día tendría que sobrevivir sin su protección. La verdadera herencia no era el dinero o la evidencia o incluso la verdad. Era la oportunidad de elegir quién quería ser cuando todo lo que pensé que me definía fue despojado. Marcos y Diego nunca tuvieron esa oportunidad. Nacieron en el imperio, fueron criados para dirigirlo, y en última instancia, fueron destruidos por él. Pero yo era el niño que nunca se suponía que existiera, lo que significaba que era libre de existir como yo eligiera.